Buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes a este evento conmemorativo del 50 aniversario de la Revista de Relaciones Internacionales. Esta es la mesa número 4 y ustedes, si han dado seguimiento a las actividades previas, sabrán que cada una de las mesas aborda uno de los ejes temáticos que son propios de la disciplina de Relaciones Internacionales. Este corresponde al derecho internacional y ustedes me ven muy bien acompañada esta mañana para sostener una charla sobre lo que ha significado la importancia y la trascendencia de esta revista. Me acompañan la doctora Rosa Merlín Rodríguez, el doctor José Antonio Murguía Rosete y el doctor Efraín Nieves. Todos ellos profesores de ustedes muy queridos y seguramente ellos tendrán comentarios importantes que hacerles. Yo solamente quisiera comentarles que, en primer lugar, agradecer la atenta invitación de la doctora Valdivia a participar como moderadora en esta mesa. Es ahora ella quien se encuentra al frente de la revista y pues le ha tocado este momento tan importante como es la conmemoración de estos 50 años, que se dice muy fácil, pero 50 años es medio siglo. Y para que una revista especializada perdure en el tiempo, se ha requerido de muchos esfuerzos conjuntos muy importantes, desde los propios, el comité editorial, de quienes nutren con contenidos a la revista. Entonces, ha sido un esfuerzo importante y esta mañana tendremos la oportunidad de escuchar a los especialistas sobre el área de Derecho Internacional sus experiencias o sus comentarios al respecto de la revista. Sin más preámbulo, bueno, les comento, 50 años y son 142 publicaciones y, como decíamos, vinculadas a los 6 ejes de RI. Quisiera comentarles, darles la bienvenida a cada uno de ellos y comentarles que dispondrán, yo voy a formular una pregunta y dispondrán de 10 minutos para responder cada una de estas preguntas. Entonces, ¿les parece si comenzamos? ¿Estamos listos? Gracias. La primera pregunta, y yo le pediría a la doctora Rosa Merlín si nos pudiera hacer uso de la voz, es ¿cómo considera que ha influido la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM en el desarrollo de la investigación y la docencia respecto al eje temático de Derecho Internacional? Muy buenos días a todas y todos. Me siento muy honrada y distinguida por la generosa invitación de la doctora Virginia Valdivia, directora de la Revista de Relaciones Internacionales, y del doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales. También por compartir la mesa con el distinguido doctor Murguía, quien es decano del Consejo Técnico de nuestra facultad, y del doctor Efraín Hernández, profesor del Centro de Relaciones Internacionales. Pues sin duda, qué mejor manera de celebrar el 50 aniversario de la Revista de Relaciones Internacionales con la participación de tan distinguidos académicos. Cabe señalarse que con la creación del Centro de Relaciones Internacionales nació el Boletín de Relaciones Internacionales, que en 1973 se convirtió en la revista
de Relaciones Internacionales, la cual ha contribuido en el desarrollo de la investigación y de la docencia a fin de plantear nuevos temas acontecidos en la realidad jurídica internacional para su estudio y también para su comprensión. Actualmente el derecho internacional requiere de nuevas perspectivas, de nuevos estudios, sobre todo porque hemos pasado de una sociedad interestatal a una sociedad globalizada, y recordemos que el siglo XXI comienza con grandes transformaciones en diversos ámbitos de la sociedad contemporánea, cuyas consecuencias pues van configurando un nuevo panorama internacional que por supuesto plantea nuevos retos, nuevos conceptos, nuevas teorías, modelos educativos, ideologías y valores. En este sentido, pues el derecho internacional requiere para su estudio y para incorporar dentro de la investigación el que miremos todos estos cambios, porque nuestro sistema interestatal está marcado por la bipolaridad y que se mueve a la unipolaridad desde el punto de vista militar y la multipolaridad desde el punto de vista político, económico y cultural, en el que las amenazas a la seguridad en un mundo de estados pues se plantea en términos multidireccionales y complejos. Y uno de los aspectos que ha impactado desde luego es el jurídico, el cual pues experimenta transformaciones sustanciales, no solo a nivel de la realidad, sino también a nivel conceptual y teórico, y de aquí el reto de la investigación y la docencia para que se puedan plasmar en las diversas publicaciones estos cambios y estas transformaciones. Por ejemplo, con la imposición de este nuevo orden internacional tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un sistema internacional que se vuelve más institucionalizado, surge la Organización de Naciones Unidas y con ello, por supuesto, se busca dar solución a los problemas de los conflictos armados y las intervenciones. Y hoy en día tendríamos que plantearnos cuáles son los desafíos de estas organizaciones internacionales. Y por ejemplo, pues ponemos incluso a debate qué es lo que está pasando con el Consejo de Seguridad, en el sentido de si está realmente cumpliendo su función cuando toma decisiones como la invasión de Irak a Kuwait o la de 2003, donde Estados Unidos y Reino Unido, con el apoyo de España, después de haber intentado sin éxito que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas los autorizara, pues invadieran a Irak en violación a la Carta de la Organización de Naciones Unidas. De tal forma que el Consejo de Seguridad pues nada pudo hacer para detenerlos y se limitó a reconocer esta invasión sin condena alguna, a diferencia de la invasión de Irak a Kuwait. Y actualmente la guerra a Ucrania, el conflicto de Siria, entre otros, pues ponen justo en duda el papel de estas organizaciones internacionales. Y son diversos los acontecimientos en el mundo que han motivado en las últimas décadas a que el derecho internacional pues vaya incrementando su importancia debido a estas grandes problemáticas como el desarme, el terrorismo, los conflictos armados, el medio ambiente, el cambio climático, el comercio internacional, el comercio electrónico, y vamos encontrando también otro tipo de amenazas como las cibernéticas, la ciberguerra, el ciberterrorismo, el papel de la inteligencia artificial y su regulación, de tal manera que las relaciones jurídicas internacionales pues se enfrentan grandes desafíos que derivan en nuevos temas que requieren investigaciones para su estudio, y la revista de Relaciones Internacionales en este sentido ha ido atendiendo a estas grandes problemáticas y las ha ido plasmando a lo largo de sus diferentes números. Nos dice Mario Albornoz. Mario Albornoz, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí, gracias. 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 Gracias.
acreditar la adjuntía. No obstante, pues hubo una profesora que me aceptó cuando yo le dije que quería ser su adjunto y que pues en algún futuro mi propósito, mi objetivo pues era llegar a ser profesor, que pues hoy con gran honor lo soy. Y la profesora pues aceptó al final del semestre, al ver que pues no iba a obtener ni una constancia ni un papel por haber sido adjunto, me regaló precisamente una suscripción anual a la revista, que de hecho pues fue mi primera suscripción. Segundo, también pues desde luego esto fue abrir un reencuentro con mis muy queridas profesoras, muy queridos profesores. Es desde luego también un gran honor y merece mencionar que pues muchos de quienes fueron mis profesores, quienes fueron mis profesoras, pues están en la revista. Alguno de ellos, y también lo quiero mencionar como humilde pero sentido homenaje, el profesor Leopoldo González Aguayo, quien incluso escribió desde el primer número de nuestra revista, y que junto con la profesora Irene Cía Prado fueron los dos que en los primeros 5 años de nuestra revista escribieron más artículos. Profesores que pues hoy ya no están con nosotros, algunos otros han estado de siempre, pero pues son ellos finalmente quienes encarnan esta revista que desde luego ha sabido responder, adaptarse, corresponder al momento actual, que desde luego pues es el objetivo y el objeto de nuestra propia materia, las relaciones internacionales. En cuanto a lo que es el papel o el tema del derecho internacional en nuestra revista, podríamos decir que, por ejemplo, en sus primeros 5 años de vida, los artículos de la revista versaron sobre 10 temas principales, según su propio índice general, en los que el tema del derecho internacional se colocó de entrada en un penúltimo lugar, pero que a lo largo de estos 50 años, pues de lo que se ha ido reposicionando el tema, y yo creo que hoy en día, si vemos del más reciente a los anteriores números, pues ahora podríamos decir que son menos o raro el número que no incorpore algún tema de derecho internacional. Esos primeros 10 temas que ocuparon los primeros 5 años de vida de nuestra revista fueron América Latina, México y política exterior, Asia, problemas teóricos, África, problemas económicos, organismos internacionales, países socialistas, derecho internacional y, por último, mundo occidental. Correspondiendo su número primero a los meses de abril y junio de 1973, de acuerdo también con el índice de artículos de la propia revista, fue hasta su número 10, correspondiendo a los meses de julio-septiembre del 75, 2 años después de que la revista empezó, que se tiene el registro del primer artículo sobre el tema específico del derecho internacional, denominado este artículo Los vicios del consentimiento a la luz de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de Lilia Machuca, donde realiza un, y cito, análisis del proceso de codificación que se llevó a cabo en la Convención de Viena, con referencia específica a los vicios del consentimiento. Los temas que se abordan son observancia de los tratados, la codificación del derecho de los tratados, la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados, los vicios del consentimiento, los artículos 48, error, 49, dolo, 50, corrupción del representante de un Estado, 51, coacción sobre el representante de un Estado, y 52, coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Y creo que este primer artículo que se escribe en el 75 sobre derecho internacional, pues es un ejemplo, desde luego abre la puerta, una puerta que decía, hoy pues afortunadamente es muy socorrida, recibe más artículos sobre derecho internacional,
pero ilustra muy bien lo que ha sido, creo, el tema del derecho internacional en nuestra revista, porque simplemente contextualizando y viendo el momento en el que se escribe este artículo, 1975, tomando en cuenta que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se aprueba en 1969, entra en vigor por el camino que tuvo que recorrer de reunir 35 ratificaciones para poder entrar en vigor, y lo hace hasta 1980. Esto quiere decir que pues, el artículo mismo se escribe a la mitad de su camino de ratificación, y aún cuando la convención pues, no estaba todavía vigente, sí fue objeto de estudio, objeto de revisión, objeto de análisis por la autora, y creo que eso ha sido lo que marca el ritmo, el camino, la presencia, la esencia de la revista en la incorporación del derecho internacional y sobre todo de su revisión. Para un tema quizás más adelante en el que hay que abordar también lo que es ahora el metaverso, el Internet, porque pues hoy hablamos de ya 50 años de la revista. Desde luego, pues en los primeros años, y yo creo que la mitad de la vida de la revista, pues no teníamos internet, no teníamos el acceso. Ya no solo para poder consultar la revista completa, la colección completa, que de hecho hoy también hacer un llamado, porque en nuestra propia página de la facultad la colección de la revista no está completa, ojalá que se pudiera completar, que se complete, porque pues realmente es una fuente inagotable de consulta. Los artículos se siguen consultando, incluso este primer artículo se sigue consultando, pero hacia donde va mi punto es de que pues hoy en día podemos acceder a los tratados, a los documentos, a un clic de darle en el internet de nuestra computadora, pero en aquellos tiempos, y las anécdotas sobran, de que para poder acceder a discursos, a documentos oficiales, a resoluciones de la ONU, no se diga a tratados, pues implicaba a veces ir hasta a Tlatelolco, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hacer trámites, trasladarnos, hacer las consultas, conseguir el permiso para revisar los tratados y poderlos consultar antes de poderlos analizar, de poderlos revisar. Y pues sería interesante, desde luego, haber conocido quizás las peripecias por las que pudo haber pasado la misma primera autora de Derecho Internacional para conseguir el texto de la convención, que quizás hoy podríamos decir, pues fácil, le das el clic a la computadora, pero pues recordemos que no lo había en ese momento, pero sí lo que le habrá costado de entrada conseguir el documento, y más cuando pues no había entrado todavía en vigor, y después analizarlo y después revisarlo e incluirlo en un análisis sobre este tema en nuestra revista, pero creo que fue desde luego un buen punto de referencia para el derecho internacional en la revista, y aquí dejaría la primera participación. Muchas gracias, doctor Efraín. Pues como él bien lo ha referido, si bien de inicio no se incluyeron en los primeros números los temas jurídicos, fue evidente que en un lapso muy breve que los temas jurídicos y la realidad internacional están estrechamente ligados, y se hizo necesaria la inclusión de estos temas, y también la importancia que tiene en este momento el poder acceder a la revista electrónicamente. Créanme que es un privilegio que hay que disfrutar. Y yo quisiera ahora pedirle al doctor Murguía que haga uso de la voz. El doctor Murguía, ustedes lo conocen muy bien, es un maestro con toda la experiencia, toda la trayectoria y todo el cariño de nuestra comunidad. Doctor. Cómo no, muchas gracias. Bueno, a mí se me pidió que hiciera una exposición de cómo comenzó el área de Derecho Internacional en esta facultad, cómo evolucionó.
y en qué medida la revista fue un órgano que participó para la superación tanto de la carrera en sus aspectos académicos como en su proyección internacional. Esto arrancó en la fundación de la facultad. Originalmente nosotros aquí no teníamos una carrera de relaciones internacionales. Esto comenzó como ciencias diplomáticas, siguiendo una tradición ya ancestral, en donde los futuros diplomáticos se preparaban fundamentalmente en el área de derecho y luego en una apéndice que se obtuvo, que se comenzó a crear el área de la diplomacia, alimentando la preparación con una serie de situaciones adicionales para complementar la formación de un diplomático. No reconocerían ustedes la facultad cuando se fundó. Alumnos como ustedes, jóvenes, no éramos arriba de 15 o 20. En la fundación concurrieron gente muy madura, profesional, ya formada. Había 3 generales con mando y asistía también, fue compañero mío, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, veterano del Escuadrón 201. Había embajadores, había miembros del servicio diplomático, había jueces. Era un mundo de símbolo. Claro, comenzábamos en una área común, en donde iba administración y ciencia política, que en aquella época inició como una sola terminal, sociología, periodismo y diplomacia. La formación original era totalmente distinta a la que ahora tienen ustedes en tronco común. Se formaba, claro, con una gran amplitud en la materia de derecho, pero también se daban otras materias con una amplitud enorme, historia diplomática y aparte historia más o menos contemporánea de México. ¿Cómo era que se podía dar esto? Miren, tuvimos como maestro a Portes Gil, que había sido presidente de la República en la época del maximato de Elías Calles. Entonces, presentaba un panorama totalmente distinto. Tuvimos como alumnos verbigracia al embajador de Etiopía y a Jan Sirol, el que era encargado de relaciones culturales de la embajada francesa. Era un mundo. Ahora, ¿y la carrera cómo se orientaba la de diplomacia? A partir del segundo año, era una carrera muy fundada en derecho, partiendo de la base de preparar a la gente no solo para el ejercicio del servicio diplomático, sino para el consular. Así pues se llevaban materias tales como derecho civil y notariado. Teníamos abogados dentro del alumnado. Claro, yo en aquella época ya era estudiante de derecho y llevaba en la mañana la carrera de derecho y en la tarde la carrera de ciencias diplomáticas. En ese mundo, la carrera de derecho era clave.
prácticamente todo el gobierno de México en posiciones importantes eran abogados. En la Facultad de Derecho andaban rondando funcionarios de todo nivel. Uno de mis maestros fue el director del Banco de México. Teníamos, ¿verdad?, gente de primerísima línea, y ahí podían conocer ustedes por ejemplo, al secretario de Comercio, Serra Rojas, y al secretario de Salubridad, al secretario de Economía, etcétera. El mundo era pequeño, tan pequeño como uno de mis compañeros fue presidente de la República. Otro de mis maestros fue presidente de la República. Una de las gentes con las que luego trabajábamos también fue presidente de la República. Dentro de mis alumnos, ya cuando yo fui maestro, secretarios de Relaciones Exteriores, subsecretarios de Relaciones Exteriores, gobernadores, etcétera. Era un mundo pequeño, no era la inmensidad que es ahora nuestra facultad. Las materias de derecho estaban muy compactadas y con un gran énfasis en los aspectos internacionales. El derecho marítimo se veía tanto el general como el mercantil, derecho mercantil marítimo. Se veían aspectos del comercio internacional, todos los aspectos jurídicos que se podían, desde las formas de contratación hasta las formas en donde se presentaban las reclamaciones y los problemas. La influencia del derecho en la economía. En aquella época, la Facultad de Derecho dominaba también la Facultad de Economía. Incluso los economistas no llegaron a Hacienda sino hasta la época de Echeverría. Antes, la economía la manejaban los maestros y teníamos énfasis fuerte en economía en la Facultad de Derecho. Bueno, esos aspectos económicos en su área internacional se trasplantaron a la facultad. ¿Qué fue lo que sucedió? Se partió de una consideración. La gente que estábamos preparando no iba a poder estar toda en el servicio exterior. Necesitábamos abrir el panorama. Y así lo primero que se hizo fue un cambio del plan de estudios. Para abrir la especialidad a las relaciones internacionales a modo de que el campo en donde laboraran nuestros egresados fuera totalmente distinto, pudieran tener ya cabida en todas las áreas internacionales de la iniciativa privada y las diversas áreas del gobierno. Así pues, ya teníamos necesidad de preparar gente que manejara derecho penal, lo cual se vino a cristalizar últimamente en el derecho internacional penal. Teníamos que preparar gente para la iniciativa privada en materia de comercio internacional. Teníamos que preparar gente para cuestiones de salud. Teníamos que preparar gente para todo tipo de actividades internacionales. Vean, en las áreas de comunicaciones tenemos un área internacional. En el área de economía tenemos un área internacional. En la Procuraduría
General de la República hay un área internacional. Todos esos aspectos teníamos que enfocarlos. Entonces, cambiamos totalmente los paradigmas y cambiamos la apertura. En ese momento, cuando vino el cambio, yo ya formaba parte del Consejo Técnico. Sí. Yo he pasado 36 años como consejero técnico. Empecé bastante temprano. Ya en la época en la cual se fundó esta revista, yo ya iba en mi segundo periodo del Consejo Técnico. Y me tocó ver esto. ¿Por qué fundamos la revista? Esto se presentó. Y el director Flores Olea fue muy receptivo de la idea. Estamos abriendo centros de investigación. Sí. Bueno, ¿y el producto de esas investigaciones, qué va a pasar con él? Bueno, se va a publicar. ¿Dónde? ¿Quién le abre la puerta a los nuevos investigadores? ¿Quién se va a especializar en el material que se trabaja en esta facultad? Necesitamos un órgano propio de difusión. Esa fue una época de grandes cambios. Se creó primero el posgrado. Ascendimos de escuela a facultad. Luego se creó el Centro de Relaciones Internacionales. De ese Centro de Relaciones Internacionales, activos, creo que nada más queda el doctor Hernández Vela y yo. Había unos pocos más, pero el año pasado fue terrible. De esos primeros iniciadores, bueno, el doctor González Aguayo un poquito más tarde, porque estaba todavía estudiando en París cuando lo formamos, y entonces lo incorporamos posteriormente en la revista, pero como corresponsal extranjero. Cargo que también le dimos al maestro Ricardo Méndez Silva, que todos ustedes habrán conocido porque fue director de la facultad. También en ese momento no se hizo cargo de la parte que le tocaba en el Centro de Relaciones Exteriores y en la revista. Él fue posteriormente el encargado del área de Derecho Internacional. Inicialmente se le encargó a una maestra que hace años que ya no anda por acá, Lilia Machuca. Colaboraba con ella el doctor Sergio Guerrero Verdejo, ese todavía es maestro activo en este momento. Y se incorporó incluso a la revista, bueno, no en el CRI, pero posteriormente sí, se incorporó. En el momento del CRI, el maestro todavía era mi adjunto. Luego ya entró y desde el principio de la revista él participó en el área de Derecho Internacional con Lilia Machuca. A mí me tocó, en aquel momento, hacerme cargo del área de estudios económicos internacionales. Y me tocó, como mi segundo, a un súper especialista en Derecho Marítimo, el doctor José Eusebio Salgado, que murió hace cosa de un par de meses. Una gente reconocida internacionalmente por su competencia. El área de Derecho Internacional Marítimo ha tenido pérdidas terribles últimamente. También perdimos al maestro Sobarzo, una auténtica joya
que es muy difícil de reemplazar. ¿Cómo va a ser difícil de reemplazar al maestro Salgado? Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Se acordó crear la revista. No había recursos. ¿Qué hicimos? Al refugio de atletas, porque tampoco había locales. No sé si conozcan el refugio de los atletas alrededor del estadio olímpico de acá de Ciudad Universitaria. Son unos salones que están en el subsuelo donde los atletas reposaban antes de las competencias y después de las competencias. Ahí se fundó el CRE y la revista. La revista surgió desde el principio con una calidad extraordinaria. El rigor que se exigía era absoluto. La idea era prestigiar la revista y hacerlo rápidamente. Ustedes no han de haber llegado a conocer al doctor Seara. Era terrible. Era un hombre de una pieza, un gran amigo, pero cuidado y entregabas un trabajo de mala calidad. No. Pasaba un escrutinio tremendo. Y cada uno de los que teníamos la responsabilidad de un área, revisábamos el material que iba. Lo hacíamos con un cuidado extremo. Yo tuve la fortuna de que jamás devolvió un material de mi área, porque el doctor era serio y fue uno de mis grandes amigos. Bueno, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Arrancamos elaborando la revista, imprimiéndole en mimeógrafo y se le ponía una pastita muy simpática. Miren, traje por acá una parte de mi tesoro. Esta era la primera revista que salió. Las mandé empastar en piel por el cariño que le tengo y el cuidado. ¿Cuál es la calidad de estos trabajos? Hay algunos de estos que si ustedes los leen, sirven para la época actual. Verbigracia. Se analiza el problema de Medio Oriente, los aspectos jurídicos y los aspectos políticos del problema de Medio Oriente. Es vigente. Lo que es más, parece ser que lo escribieron para publicarlo ahora. Así son las cosas. El material totalmente cuidado. Encontraban ustedes trabajos hechos sobre Estados Unidos por Sergio Aguilera Beteta. Todavía vive, anda por ahí, ya es muy grande. Y Sergio Aguilera Beteta trabajaba en Estados Unidos con una precisión y una finura extraordinaria. Podrían ustedes consultar lo que escribió Daniel de la Pedraja, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores y murió. Lástimamente murió muy joven. Hubiera sido un estupendo funcionario toda su vida y indudablemente hubiera llegado a secretario. ¿Qué es lo que entonces se pretendió? En primer lugar, un lugar donde publicaran su trabajo las gentes que hacían investigación. En segundo lugar, preparar material para la docencia. Sí, si ustedes ponen a los maestros a investigar, el maestro se actualiza. El maestro les está hablando de lo que pasó la semana pasada, los últimos acontecimientos. Hay material para que lean los alumnos. Esa es la gran virtud. Pero además,
se utiliza el trabajo por las áreas encargadas de la administración de los estados. ¿Qué es lo que sucedía? Nos consultaban, todavía hasta hace algún tiempo, nos consultaban del gobierno sobre las cosas. A mí, por ejemplo, me pedían que investigara sobre una cosa y luego venía una reforma de ley. ¿Qué es lo que le decían? Bueno, tu hijo es mexicano, si no eres solamente, si no conoces al padre de tu hijo. Solamente eran mexicanos los hijos de mexicanos en el extranjero, pero los hijos de madre solo eran, de madre mexicana, solo eran mexicanos en los casos en que fueran, decía la Constitución, de padre desconocido. Gobernación nos encargó el estudio, se lo hicimos. ¿Qué pasó? No, mira, nos fuimos a las constituciones anteriores y en la de 97 encontramos antecedente. Es mexicano el hijo nacido en el extranjero, de madre mexicana y padre jurídicamente desconocido. ¿A qué se referían? Tenía que ser hijo de matrimonio. Entonces ya se hizo la composición, porque mira, no es que se refiriera a que no conociera el hijo de su padre, digo, el padre de su hijo, sino lo que querían era que para que fuera reconocido tendría que haber sido fuera de matrimonio, no de desconocido el padre. Ya se corrigió la cosa, se acabó el escándalo nacional. Todo esto se saca a través de publicaciones que se van haciendo en las revistas. Problemas más o menos fuertes llegaban, los planteaban, se hacían los trabajos, se publicaban y luego los utilizaban. ¿Qué más podría yo decirles? Miren, por ejemplo, necesitaba saber qué era lo que iba a hacer el presidente en su primer visita a Guatemala sobre Belice. Se le preparó un trabajo, pero no lo usó. En lugar de utilizar las conclusiones del trabajo, México ya no tiene nada que pedir ahí. No le vayas a hacer la vida de cuadritos a los guatemaltecos. Llegó a decirles, guatemaltecos, ¿qué más podría yo decirles? Que ahí está Belice, pero no puedo renunciar a los sagrados derechos de México. Sí, pero saben, esto se difunde en el mundo. Y hemos llegado a una consolidación de una revista que ahora es de excelencia. Ahora es de una gran cotización y de difusión mundial. ¿Cómo se logró? Paso a paso. Muchas gracias, doctor. Estarán de acuerdo que es todo un privilegio escuchar al doctor Munguía. Nos ha hecho un recorrido desde la gestación de la misma disciplina, todos los aspectos del derecho que se consideraban y se fueron ampliando de acuerdo a la realidad internacional. Nos ha hablado de la importancia de la difusión de la investigación que se realizaba y la importancia en su consideración por funcionarios públicos, que da cuenta de la calidad de la publicación.
Bueno, vamos a formular las otras dos preguntas para escuchar lo que nuestros invitados tienen que comentar al respecto. La siguiente pregunta es, en su opinión, ¿cuál cree que ha sido el artículo o número imprescindible de la revista del área de Derecho Internacional que un internacionalista no debe perderse por ningún motivo? Le concedo el uso de la voz a la doctora Merlín. Muchas gracias. Me parece que decir específicamente algún artículo o algún número, se quedaría corto. Actualmente se han publicado aproximadamente más de 40 artículos referentes al campo del derecho internacional, donde han participado destacados personajes entre diplomáticos, doctrinarios, académicos, investigadores. Entre ellos tenemos al embajador Walter Astier-Burgos, al embajador Pedro González Olvera, el destacado jurista Jorge Bittker, al doctor José Antonio Murguía Rosete, querido catedrático en nuestra facultad, el doctor Leonel Pérez Nieto, quien es profesor también investigador de nuestra facultad, y el doctor Manuel Becerra, entre otros. Lo que ha permitido a la revista de Relaciones Internacionales pues considerar nuevos enfoques doctrinales del derecho internacional. Cabe destacar que desde el segundo número, en 1973, ya se publicaban artículos como el de Liborio Villalobos Calderón sobre el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas y la importancia de la cooperación internacional. También encontramos en 1998 de Mircea Dutu una publicación sobre la protección y la consagración internacional de los derechos del niño, donde analiza esta necesidad del reconocimiento y la garantía en el ámbito internacional de estos derechos. Cabe destacarse que la Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada en noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. En 1994 hay otro artículo muy interesante del doctor Leonel Pérez Nieto Castro sobre el comercio internacional de México, donde reflexiona sobre su contexto, algunas consecuencias de los posibles escenarios comerciales para nuestro país como resultado de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Jorge Bittker en el número 70, en 1996, también nos ilustra con un artículo muy interesante sobre el marco jurídico del comercio exterior en México. Y en 1997, Lucía Irene Ruiz Sánchez, en el número 74, plantea la necesidad de revisar la Convención sobre Representantes Diplomáticos para facilitar la aplicación de normas que regulan y organizan diversas actividades tanto a nivel nacional como internacional. El embajador Walter Astier-Burgos en 2001 escribe un artículo muy interesante sobre el papel del diplomático en el mundo de la globalización, en donde el desarrollo tecnológico, los grandes cambios de la época, la globalización, la participación de diversos actores van a modificar no solo la función diplomática tradicional, sino también van a impactar en los supuestos estructurales teórico, jurídicos e ideológicos que hasta ese momento se había sustentado en el orden internacional y en el ejercicio de la diplomacia. En 2015, el doctor Efraín Nieves Hernández también nos plantea una publicación referente a temas de derechos humanos y migración, donde va a realizar
una reflexión muy interesante en materia migratoria y hace referencia a cómo el derecho internacional pues sigue supeditado a las normas internas de cada país para decidir, por supuesto, quién entra, quién sale de su territorio y más allá, pues decidir qué extranjero puede optar por o seguir en este. En el número 130, Barthélemy nos ofrece un texto muy interesante sobre algunas singularidades de la Constitución mexicana a través del método comparado, donde nos va a mostrar los defectos de nuestra Constitución mexicana. Recordemos que contiene 136 artículos y es una de las más reformadas en el mundo y hace referencia justo a estas dos cuestiones y también nos dice que tiene una imprecisión conceptual y que no son meros detalles formales, sino que esto genera que pueda cumplir con sus funciones. De tal manera que hace una propuesta para superar las resistencias políticas e institucionales que han impedido que se revierta esta tendencia actual en nuestra Constitución. En 2015, en el número 88, Manuel Becerra nos presenta también un artículo sumamente pertinente e interesante sobre la protección de la biotecnología mediante la propiedad intelectual y sus tendencias. Y en este número 141, en el año 2022, Miguel Ángel Cepillo Galvín analiza la evolución que ha experimentado la sociedad internacional a lo largo del siglo XX y su configuración en la actualidad como una comunidad internacional, con lo que todo ello representa, lo cual permite ilustrar que la revista de Relaciones Internacionales, desde sus inicios, pues ha sido un espacio de reflexión sobre los cambios ocurridos en la escena internacional, como bien mencionaba el doctor Murguía. Hay muchos temas que se publicaban en 1970, 1980, 1990 y que tienen una trascendencia actual. Y en este sentido, creo que tenemos que resaltar también la relevancia de este esfuerzo académico para plantear estas posiciones interesantes, pero además que se caracterizan por ser interdisciplinarias. No todos los que publican en temas de derecho internacional son necesariamente abogados, lo cual, por supuesto, enriquece esta perspectiva en el campo del derecho internacional. Las contribuciones pues han estado a la par del contexto de cada época, como el de la Guerra Fría. Si revisamos, por ejemplo, el número de la década de los 70, pues vamos a encontrar muchas publicaciones que tienen que ver con Rusia, con Estados Unidos, con el fin de la Guerra Fría, etcétera. Y si nos vamos más a los 90, pues por supuesto muchos artículos que tienen que ver con la globalización, con el comercio internacional, con el desarme, y ya más hacia los 2000, pues el surgimiento de esta sociedad global, tecnológica y emergente. Y pues dejaría aquí mi participación. Gracias. Gracias, doctora. Pues sí, la doctora nos ha referido puntualmente artículos selectos de derecho internacional que, como ella bien lo señala, abarcan temas muy diversos y vigentes todavía, como también bien lo señaló el doctor Murguía. Y ahora le pediría al doctor Efraín Nieves si nos comenta al respecto. Claro que sí, muchas gracias. Primero que todo, pues realmente sí fue un gran gusto, placer escucharla maravillosa, como todas las anécdotas del doctor Murguía, tantísimas que nos ha referido, y decir que pues con lo que nos acaba de decir en 10 minutos, yo creo que aprendí más de lo que aprendí en muchas clases, y entendí muchas otras cosas, entre ellas quizás algo que creo que sí le ha faltado a nuestra disciplina, a nuestra materia de relaciones internacionales, y que lo he visto en mi área específica, que son los derechos humanos.
Yo empecé a dar clase aquí en esta facultad en 2006, ya varios años, y desde entonces y hasta hoy, y lo he visto no solo aquí en la facultad, sino en otras universidades en las que también he podido participar, o donde también he leído escritos. Y por ejemplo, esta área de derechos humanos, siento que a las relaciones internacionales en mucho le falta todavía separarse por completo, separarse de otras como es el derecho, y no digo separarse de que no se hablen o de que no se apoyen, porque obvio que se tienen que retroalimentar, y la esencia de nuestra propia materia pues es la interdisciplinariedad. Desde luego pues nos apoyamos en el derecho, pero yo creo que como tal no es hacer derecho, y esto porque he visto que en muchos programas, decía, de algunas otras universidades y muchos escritos, cuando hablan de derechos humanos los suscriben a una sola figura del derecho, que es el amparo, y pareciera que el amparo es todo en materia de derechos humanos. Y para el mismo internacionalista, los internacionalistas, yo creo que esta materia de derechos humanos va mucho más allá. Falta mucho por darle ese sello, y creo que pasa también en otras áreas, un sello más característico, más propio de lo que son las relaciones internacionales que algunas de estas otras materias. También decir que, pues desde luego, el doctor Murguía se ganó una, aunque benévola, pero una envidia más de mi parte, porque como amante de los libros, como bibliófilo, amante de las bibliotecas y amante de los libros físicos, pues justo yo decía, bueno, qué envidia de la persona, las personas que tengan la colección completa de la revista y más física, y pues el doctor la tiene. De ahí, pues desde luego, reafirmar el llamado precisamente a que por lo menos virtualmente pues se complemente la colección. Y también, bueno, desde luego suscribo todo lo que comentó la doctora Merlín en esta revisión y en este desarrollo de lo que es el derecho internacional, y mencionar que precisamente yo la brecha, digamos, referencial, o la brecha de fechas entre un artículo que se publica y que mencione un artículo, la brecha más grande que conozco es de 33 años e involucra ni más ni menos que a este primer artículo de nuestra revista que refería, que se escribió en 1975, y precisamente en un artículo que se escribe en 2008, que habla sobre el tema del derecho internacional, se menciona, como decía, ese primer artículo, que creo que también en su reseña sintetiza lo que ha sido el derecho internacional en nuestra propia revista. Y en este artículo de 2008, en el que se cita precisamente a autores y artículos que desde 1975, y cito, representan las principales tendencias del derecho internacional público y privado en México, mismos que por ser pioneros en su género temático continúan teniendo vigencia y son referente obligado para el estudio avanzado, enseñanza y aprendizaje analítico críticos de la ciencia jurídica internacional, tanto en universidades y centros de investigación de nuestro país como de América Latina y de otras latitudes del extranjero, siendo, como decía, el artículo que se cita y que el primero que enlista valga la redundancia, listado de artículos y de autores, pues es precisamente el artículo de nuestra revista como pionero, pero no solamente como pionero, sino como vigente de esta área del derecho internacional en la revista. Y como decía también el doctor Murguía, pues hay cosas que pareciera que se escribieron hace estos años, 50 años, pero que si los retomamos hoy, pues parece que la historia se vuelve a repetir, o la historia es muy reciente.
Y les quisiera comentar precisamente una de las cronologías o una de las eventos registrados en nuestra revista, y ustedes me dirán qué tan actual lo ven. Dice: los cancilleres de México y Argentina emiten un comunicado conjunto en el cual expresan que no se debe tomar medidas contra Latinoamérica por la actual crisis monetaria, que la Organización de Estados Americanos, OEA, sea un mecanismo de negociación, que los estados ribereños puedan disponer dentro de 200 millas de los recursos naturales, que se resuelvan conjuntamente las diferencias en América Latina, apoyar el proceso de integración latinoamericano y reafirmar la presencia de la unidad hispanoamericana en el mundo. Finalmente, el canciller argentino expresó el apoyo de su país a la Carta de Deberes y Derechos Económicos que presentó el presidente Echeverría en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Si le quitamos algún elemento que pues es el que nos da pista de la fecha en que se pudo haber escrito este acontecimiento o este evento de la cronología en la revista, pues quizás si escuchamos los discursos apenas de la más reciente Cumbre de las Américas que se llevó a cabo el año pasado, se hace referencia a este papel de la Organización de Estados Americanos, que sea un mecanismo de negociación que realmente atienda el momento, aunque pues yo creo que desde entonces y hasta ahora pues realmente no hay una, por lo menos de México, que México en esta Cumbre de las Américas y de tiempo atrás pues ya trae en la mente, pero creo que no lo han acabado de plasmar, esta renovación, esta actualización de la Organización de Estados Americanos. Y este párrafo que les acabo de leer, pues precisamente fue la primera que se registró en nuestra revista en el número 1 y corresponde al 15 de febrero de 1973. Pero a la vez creo que también esta sección, más allá de los artículos, la sección de cronología en la política exterior de México, y junto con la sección que ya mencionaba de los documentos, pues precisamente también da cuenta de esa actualidad, de esa vigencia que ha tenido la revista, de ir reseñando, de ir haciendo la cronología de nuestra política exterior, de todo lo que ha sido la vida de nuestro país en el ámbito de las relaciones internacionales. Y en cuanto al impacto de la revista, yo tengo como costumbre, y me disculpo por ponerme como referencia, pero tengo la costumbre de que de vez en vez hago una búsqueda en el Internet, una búsqueda en Google, para saber quién y qué está diciendo de mí. Que por cierto agradezco la referencia a la doctora Merlín, muy amable de su parte. Pero ha sido grato al hacer esta búsqueda cibernética encontrar, y en relación con la revista de Relaciones Internacionales, que pues precisamente se retoma mucho. Yo no sé si la coordinación de la revista tenga estos datos, porque hoy en día pues precisamente por el metaverso, por el Internet se puede hacer de cuántas veces se descarga, cuántas veces se consulta, incluso georreferenciar en dónde se está descargando, en dónde se está consultando. Y yo me he encontrado en que precisamente, decía con relación a la revista, pues se citan artículos desde estudios en Chile, estudios en España, pasando por documentos, pasando por estudios que realizan investigadores, pero también dependencias, precisamente como refería el doctor Murguía, que quizás hoy en día pues no recibamos, o bueno, yo por lo menos no he recibido una invitación directa de Presidencia para hacer algún artículo a apoyar con algunas ideas, pero sí me he encontrado en que precisamente pues muchos artículos de la revista son retomados, como decía, por secretarías de Estado, por estudios oficiales, y es ahí donde precisamente vemos esta relación entre lo que es la revista, lo que es el momento y lo que es su impacto con el día a día, no solamente en lo que ha sido esos 50 años, sino
en cada momento respondiendo justo a esa necesidad de información, y a esa necesidad de análisis y a esa necesidad de aportar, y sobre todo pues aportar, como es el caso aquí en México, pues de fuente pues para lo que van a ser incluso la toma de decisiones o la elaboración de políticas públicas en cada una de estas materias. Gracias. Agradecemos al doctor Nieves sus comentarios, y yo tengo que decir que comparto con él el interés por los derechos humanos. Es un tema apasionante. Sepan ustedes, seguramente lo saben, que en el 2011 hubo reformas constitucionales a nuestro documento constitucional en favor de los derechos humanos. Fueron diversos artículos que se modificaron en este sentido y que fortalecieron o dan cuenta de todos los compromisos internacionales adquiridos sobre esta materia y que deben observarse también. Ahora le pediríamos al doctor Murguía otra vez si quisiera hacer la recomendación sobre algún artículo o número de la revista que fuera un referente que ustedes no debieran dejar de consultar o leer. Doctor, si fuera tan amable. Muchas gracias. Bueno, miren, un tema totalmente de actualidad, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es un monumento de crímenes. En la revista apareció un trabajo sobre la Corte Penal Internacional, donde se fija su competencia, se definen los crímenes internacionales. Para saber exactamente cuál es la dimensión de las barbaridades que se han estado cometiendo y saber qué se puede hacer, vale la pena consultar esto. Porque no se les olvide, el mundo ha estado tratando de hacer justicia, pero no lo logra, a los crímenes de guerra. El derecho de guerra, que es un tema que se ha tratado mucho en la revista, el derecho de guerra se crea para civilizar, para evitar la bestialidad excesiva en la violencia que significa una guerra. Así, se adoptan una serie de medidas para indicar qué cosas no se pueden usar. Vean, en la Segunda Guerra Mundial se bombardeó con una gasolina gelatinada y no les bastó. Bombardearon con fósforo blanco. ¿Cuál era el resultado? A la gente que le caía, porque se bombardeó a las poblaciones civiles. Crimen de guerra. Se pueden bombardear objetivos militares y puede haber daño colateral a los civiles, pero no se puede bombardear a los civiles. Se les bombardeó con fósforo blanco y la gente se incendiaba. Se metió a los canales en Hamburgo, salían del agua y se volvía a prender el fósforo. La policía tenía que matarlos en los canales como acto de clemencia. ¿Cómo se inicia la barbarie de bombardear en la Segunda Guerra Mundial a la población civil, a las zonas de habitación? Desafortunadamente lo comenzó Inglaterra. A un avión bombardero alemán se le trabaron las bombas y le asaltó y cayeron cerca de los suburbios en Londres. Agarró de eso y fue a bombardear Berlín. Hitler
que no era un militar, era un demente. ¿Qué hizo? Perdió la guerra en ese momento. Si él hubiera seguido bombardeando las fábricas que producían determinadas partes, como las almohadillas de giro, los famosos carretes balines para los aviones, no hubiera podido producir en una semana ya más aviones de Inglaterra. Pero el demente ordenó bombardear Londres. ¿A dónde? A las poblaciones. Claro, entre Harry Bomber y Hitler, un par de criminales. ¿Pero qué pasó? Llegamos a Nuremberg, al tribunal de Nuremberg, y solamente se juzgó a los alemanes, a Hermann Göring de la Fuerza Aérea. Oye, y al inglés y a todos los que participaron en el gobierno inglés y norteamericano, que bombardearon poblaciones civiles, ¿qué pasó? Era un delito. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ese derecho se actualice. Para ello, ¿qué se ha logrado? Construir la Corte Penal Internacional en La Haya. Véanlo en la revista, ahí va en el material. Los delitos internacionales. Ustedes van a reconocer delitos de lesa humanidad, genocidio y delito de agresión. Primer delito cometido en Ucrania, agresión. Ese señor, el pillo de Putin, debe de pudrirse en la cárcel. Matan a los prisioneros de guerra. Vean ustedes los trabajos en donde se ha tratado sobre las convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario. Vean, así le llamamos derecho humanitario al derecho de guerra. ¿Por qué? Trata de dulcificar los efectos de la guerra o minimizarlos. Lo podrán ustedes ver, mataron prisioneros amarrados. Es decir, no se tomaron la molestia de soltarlos para fingir que habían muerto en combate. Amarrados de las manos los mataron. ¿Qué estamos viendo? ¿Una repetición del Holocausto? No es posible. Vean, parte de lo que tratamos de conseguir con las publicaciones es que el pueblo, el mundo se sensibilice de las cosas que ocurren, que conozca cuál es la ley internacional y exija su cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Murguía. Ya escucharon ustedes los textos que, en su opinión, ustedes deben conocer y consultar por su importancia y por su vigencia. Finalmente, tenemos una última pregunta y sería: ¿cuál ha sido la evolución del área del derecho internacional en la carrera y los temas más relevantes abordados en la revista en estos 50 años? Doctora, por favor. Muy bien, gracias. Seré muy breve en este punto. A mí me parece que el estudio de las diversas asignaturas de Derecho Internacional insertas en los planes y programas de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, pues adquiere cada vez mayor relevancia, y el contenido de estas es fundamental para el ejercicio profesional de ustedes como futuros internacionalistas. En esta facultad, en específico el Centro de Relaciones Internacionales, pues se ha preocupado y ocupado de impulsar la investigación, y ejemplo de ello, evidencia de esto, es la revista de Relaciones Internacionales, con la publicación de grandes temas, donde pues podemos ver reflejo de todas estas grandes transformaciones de la sociedad
internacional. Y esto lo digo porque las revistas científicas reflejan el grado de institucionalización que ha alcanzado una disciplina, pero además son el indicador de la competencia que existe entre académicos e investigadores por publicar los mejores trabajos de investigación producidos en la materia de su especialidad. De tal manera que como docentes me parece que tenemos un gran reto, el de crear la habilidad de producir y utilizar nuevos conocimientos para fortalecer también esta cultura de la investigación en la universidad y que sea un elemento fundamental en el proceso educativo para realmente aportar y generar nuevo conocimiento. Sobre todo quienes han sido mis estudiantes, siempre hago esta crítica del refrito al refrito. Me parece que es sumamente importante que empecemos a construir y a generar nuevo conocimiento a la par de esta realidad jurídica internacional. Y en este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe impulsar a que los estudiantes universitarios puedan desarrollar habilidades de investigación, además del análisis crítico, uno de los cuales pues la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se ha caracterizado por generar en el estudiantado, por supuesto, la resolución de problemas, la búsqueda y sistematización de información, pero también la evaluación de la información, en el sentido de que con las nuevas tecnologías de la información de repente tenemos tanta información que es apabullante y no sabemos qué información sí y qué información no. Entonces debemos aprovechar nuestra revista, la cual es un referente a nivel nacional e internacional y que como docente sirve para enriquecer nuestra hemerografía e incorporarla en nuestros planes de trabajos y para ustedes como estudiantes pues apoyarlos en la elaboración de sus trabajos de investigación. Además recuerden que es un sitio abierto donde pueden explotarlo de verdad al máximo, pueden hacer las descargas gratuitas y aprovechemos este contexto de la sociedad de la información y del conocimiento, donde a través de las TIC ustedes de verdad pueden hacer uso de ellas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues sí, efectivamente nuestra revista es un referente importante que deben consultar por todos los motivos que han escuchado en este día. Vamos a darle el uso de la voz al doctor Nieves para que nos haga estos comentarios finales. Muchas gracias. Y en esta última intervención pues no puedo perder la oportunidad de que, como se dice, traer agua a mi molino y hablar sobre el tema precisamente de los derechos humanos dentro del derecho internacional. Quiero precisamente referir que el primer artículo, que por lo menos en el título de la revista o del artículo menciona la palabra derechos humanos, se publicó hasta el número 20 de la revista, correspondiente a enero-marzo de 1978, 5 años después de que empezó la publicación de la revista, y menciono o destaco que es la primera vez que un artículo llevaba el nombre o incluía en su título la palabra derechos humanos, porque desde luego pues pudo haber anteriores que refirieran los derechos humanos en su contenido, pero no en el texto o en el título como tal. Este título o este artículo se titulaba Bracerismo contra derechos humanos, un complejo natural de contradicciones necesariamente reflejado en la política exterior de los Estados Unidos, escrito por Luis F. González Sousa, que es un ensayo donde, cito, se analiza el proyecto de ley presentado por el presidente Carter, que por cierto, pues hoy en día sabemos de su complicada salud, sobre trabajadores indocumentados y la campaña sobre derechos humanos hecha por Estados Unidos. La intención del autor es corroborar o descartar la hipótesis según la cual la campaña de Carter sobre derechos persigue efectivamente la protección universal de tales derechos. Cierro la cita.
y mencionar que pues después de ese primer artículo tuvieron que pasar 10 años para que se publicara un segundo artículo que también incluyera en su título la palabra derechos humanos, y esto ocurrió en el número 46, correspondiente a los meses septiembre y diciembre de 1989, dedicado este número, por cierto, al derecho internacional contemporáneo, que también pues referente en nuestra materia o nuestro tema. El artículo se titula El derecho convencional en América Latina respecto a los derechos humanos de los refugiados y la moral internacional, escrito por Pedro Gabriel Lavariega Villanueva, donde, cito, el autor se propone contribuir a la enseñanza y conocimiento del derecho internacional en sus modalidades y expresiones. Para este fin, muestra la diversidad de documentos que giran en torno al tema de los derechos humanos en América Latina. Cierro cita, y esto lo retomo y decía que quiero mencionar desde luego el tema de los derechos humanos, porque, bueno, voy a hacer historia propia, pero no hagan cuentas. Cuando yo era estudiante, nosotros nos hablaban de los derechos humanos dentro del tema o dentro de la unidad de los nuevos, la nueva agenda internacional. Y dentro de esos nuevos temas nos hablaban apenas o nos mencionaban la existencia de los derechos humanos, pero pues no veíamos derechos humanos, ni estudiábamos derechos humanos, ni abordábamos los derechos humanos. Hoy en día pues los derechos humanos son desde luego pues ya una materia. Si tuvo este lento avance en nuestra revista, pues igual que el derecho internacional, yo creo que ya cada vez menos son los números de las revistas que no abordan algún tema de derechos humanos. Y lo menciono porque les mencionaba, en 2006 yo empecé a dar clase aquí en la facultad, y una de las primeras cosas que a mí me comentaron fue que había planes, había el proyecto o el objetivo de incorporar la materia de derechos humanos como materia obligatoria de nuestra carrera y optativa para las demás. En ese momento y hasta hoy, pues la materia de derechos humanos sigue siendo optativa. No obstante, pues también hay otras universidades, otros espacios en los que la materia de derechos humanos ya es obligatoria e incluso se incluye en los primeros semestres. Hoy pues también ya tenemos maestrías, ya tenemos doctorados en derechos humanos, y es el llamado que quisiera hacer, o hacer ese recordatorio de ese comentario que a mí se me hizo hace 17 años de que la materia de derechos humanos llegara a ser pues parte de nuestro programa de formación en relaciones internacionales, y yo creo que ya ni siquiera está para ser optativa para las demás materias, sino que también las demás carreras pues ya están muy inmersas en lo que es los derechos humanos, esto que pues hoy en día permea prácticamente todas las áreas, y el objetivo mismo de estudio de nuestras relaciones internacionales, pues yo creo que no hay un área que no tenga que ver o se relacione con derechos humanos, no solamente el derecho internacional, sino también incluso lo social, lo económico, lo político, hasta los deportes tienen hoy que ver con cuestiones de derechos humanos. Gracias. Agradecemos al doctor Nieves sus recomendaciones. Yo espero que ustedes estén tomando nota de todo lo que deben revisar. Y de igual forma le pediríamos al doctor Murguía hiciera una última participación. Miren, compañeros, hay lo siguiente: cuando ustedes terminen su carrera van a tener un volumen X de conocimientos. Cada día que pase van a olvidar algo. Si no vuelven a estudiar, cada día serán peores profesionales, peores seres humanos. Terminar la carrera les ha dado ya una formación, una estructura y una disciplina, pero es el principio de su vida. Sea cual sea el destino que ustedes elijan,
tienen que seguir estudiando. No hay sustituto para ello. No hay otro valor. No pueden ustedes sustituir la competencia con nada. Dejen de estudiar y dentro de 50 años su conocimiento será muy inferior al que tuvieron hoy y además obsoleto. Nunca deben dejar de leer. No pierdan el tiempo viendo boberías en la televisión. Hay multitud de documentales, pueden llenar su tiempo. Cuando se distraigan, véanlo. Pero léanlo, lean siempre. Pero sobre todo, escriban. Escriban siempre. Escriban de día, escriban de noche. En la medida en que vayan escribiendo, van a empezar a notar que van agarrando soltura, van agarrando práctica. Si han seguido estudiando y estudian, van a tener una vida feliz. Porque tengan éxito económico o no, habrán tenido un desarrollo de seres humanos ideal. Muchas gracias. Efectivamente, cuando ustedes sienten que ya terminaron la carrera y que han concluido, pues sí, concluyeron un ciclo, pero deben iniciar otro. Y efectivamente el prepararse en forma cotidiana es un imperativo para cada uno de nosotros en general. Yo quisiera preguntarles, y casi les invito a que si tienen alguna duda o algún comentario que hacer o alguna pregunta para los miembros de para nuestros invitados de esta mañana, por favor, es el momento, es una oportunidad. Disponemos de algunos minutos. Si quisieran hacer uso de la voz también para preguntar, adelante. ¿No? ¿Cómo creen? Tenemos, sí. ¿Te escuchamos? Dice el doctor Nieves que si no preguntan ustedes, les hacemos examen. Sí, muchas gracias igualmente por esta aclaración. Es más una pregunta por adquisición de material, ya que como hemos sabido, aunque esté en formato digital, yo también soy amante del formato físico y de tenerlo, palparlo, sentirlo. Lo que me gustaría saber es en dónde se puede dar adquisición de los primeros volúmenes de la revista de Relaciones Internacionales. De acuerdo, muchísimas gracias por eso. Pero si se quieren suscribir para los próximos números, en el área de suscripciones de publicaciones, mandan un correo y ahí les dan los datos para que puedan hacer el pago y obtener los números, pero más recientes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, me gustaría preguntar sobre esto último que se mencionó, de los derechos humanos en un contexto como de los conflictos que tenemos actualmente, o sea, hacia dónde se dirigen los derechos humanos
teniendo como este contexto de las diferentes guerras y los diferentes conflictos que se dan, o sea, que cada vez están más interconectados entre regiones. Gracias. Bueno, le damos el micrófono al doctor Nieves y luego a los demás panelistas si quieren comentar al respecto. Muchas gracias y también pues gracias por la misma pregunta, porque permite mencionar algo que creo que también suele ser un problema, por así decirlo, para lo que son los derechos humanos o entender los derechos humanos. Y es cierto, regularmente cuando surgen este tipo de problemas o de conflictos internacionales, muchas veces lo primero que se dice es: ¿y dónde están Naciones Unidas o dónde están los derechos humanos que no hacen nada? Y pareciera que pareciera su estigma de no hacen nada. Pero en el caso concreto de la actual invasión rusa a Ucrania, y es a lo que me refería también de que pues, los derechos humanos para los internacionalistas deben ser muchísimo más. Y solamente mencionar dos cosas de lo que han sido o lo que han hecho los derechos humanos, porque al final de cuentas los derechos humanos pues también se cristalizan y también se materializan en personas y se materializan en instituciones. Y una de esas instituciones pues es el Consejo Europeo, que es el Sistema Regional Europeo de Protección de los Derechos Humanos, del que era parte Rusia, y que a raíz de la invasión a Ucrania, Rusia ha sido ya expulsado de este Consejo de Europa de Protección de Derechos Humanos, y es la primera vez que se expulsa a un país de un sistema regional de derechos humanos. En lo personal, a mí no me gusta mucho eso, porque creo que se puede hacer más o se pudo haber hecho más, presionar a Rusia o hacer más, si a Rusia se le deja dentro y se le exigen compromisos, cumplimientos, o si se trabaja más de cerca con Rusia que simplemente expulsándola. En materia de Naciones Unidas, pues también ahí tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que es actualmente el área de Naciones Unidas que materializa, que involucra, que aglutina todo lo que hay en derechos humanos en la ONU, y del Consejo de Derechos Humanos, pues también de ese consejo que se integra por 47 países que por lo menos son los que se encargan de la parte administrativa, de darle vida, de llevar a cabo el día a día del Consejo de Derechos Humanos de ONU, pues también ahí se expulsó, también se sacó de ese grupo a Rusia. Entonces, pues vemos que al final de cuentas sí pasan este tipo de cosas y hay este tipo de consecuencias. Y como mencionaba, pues hoy en día yo creo que ya no hay una parte o un área de las relaciones internacionales que no esté condicionada, que no esté relacionada o que tenga que ver algo con derechos humanos, pero pues ese es el reto para los internacionalistas, el conocer ese mundo o ese océano en el que ya se han convertido los derechos humanos. Muchas gracias. Preguntaría al doctor Murguía si quiere mencionar algo, o a la doctora Merlín. Miren, desafortunadamente el derecho internacional todavía es imperfecto. No hay una autoridad suprema. Topamos con cuestiones como la soberanía. Los derechos humanos se han reconocido por todos los estados, pero prácticamente todos los estados los violan. Y hay algunos estados que los violan de una manera atroz. Trágicamente, topamos con una serie de situaciones internacionales en donde gobiernos que se presumen de izquierda y también de derecha, poco a poco van tratando de concentrar el poder, y en la medida en que van concentrando el poder,
se van olvidando de los derechos humanos. Creíamos que las barbaridades eran del pasado. No, son de hoy en día. Recuerden el caso de Irán. Un futbolista que fue a Dakar, él entrevistó a un periodista y ¿qué le dijo? No, yo apoyo a las mujeres que están protestando. ¿Por qué? Por el hecho de que una chica que llevaba mal puesto el velo, la mató la policía. Ah, bueno. El chico no estaba de acuerdo con que lo hubieran matado, apoyaba a las mujeres, pero todo lo que dijo, apoyo a las manifestaciones de las mujeres. Llegó a Irán y lo colgaron por esa declaración. No tiene mucho tiempo, no tiene 3 meses. ¿Qué respeto a los derechos humanos? Ustedes no pueden entregarle el poder absoluto a nadie. Cuidado con volver a las teocracias. Vean el tipo de administración que tienen los países en donde los santones o los ayatolas controlan. Poderes absolutos. No se les olvide. El poder absoluto corrompe absolutamente. Nadie debe de tenerlo. Quieren tener derechos humanos, eviten la concentración del poder y habrán dado el primer paso. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿algún comentario? ¿No? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues solo me resta agradecerles su presencia, su participación, su atención. Teníamos invitados de primera línea que son conocidos por ustedes y queridos también, y que los avala toda una trayectoria como especialistas en la materia. Entonces, ha sido, yo creo que para ustedes, un privilegio el escucharlos esta mañana. Y nos quedamos con algunos comentarios importantes que ha hecho. Desde luego, el doctor Murguía nos hizo mención de las pérdidas personales tan importantes para el área que pues son muy sensibles. Y la vigencia de muchos de los artículos que han sido publicados a todo lo largo de estos 50 años, que vale la pena revisar y recuperar por su importancia y su vigencia. Tengan ustedes la certeza de que se está trabajando sobre el proceso de digitalización de todos los números. Entiendo que faltan algunos, pero se está trabajando en ello. Entonces, seguramente en breve estarán en disposición en línea para su consulta. Y sobre todo, hagan estas visitas a la revista. Se van a sorprender de todos los temas que se abordan, no solamente de derecho internacional, de los 6 ejes temáticos de la licenciatura. Entonces, los invito a que hagan esas búsquedas de la revista. Jóvenes, muchas gracias. Bonito día.